Muy bienvenidos todos a este video. Saludos a todos, les saluda Mauricio. Vamos a continuar este seminario que estamos en el capítulo 13 y en este video vamos a iniciar parte de la segunda bestia. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das esta oportunidad más para que podamos venir ante ti y podamos estudiar más acerca de tu palabra. Te pedimos que nos ilumines y abres nuestras mentes para que podamos entender. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das. Bendice cada uno de los que verán este video. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a estudiar del versículo 5 hasta el versículo 11. Y los puntos importantes que trataremos en este video es el periodo de tiempo predestinado, sale de su terrible boca, guerra contra los leales a Dios, adorar a la bestia o adorar a Dios. Un manifiesto judicial. La bestia semejante a Satanás. Cuando el dragón habla, ejemplos en el jardín del Edén, reprochando a Dios por el caso de Job, y también sobre la tentación en el desierto. Y terminaremos con artículos sobre una unidad en la apostasía. Versículos 5 al 9 nos dice: También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Damos inicio con este periodo de tiempo predestinado. Y en el versículo anterior, el mundo está tan enamorado de la bestia que hacen preguntas relacionadas con el poder, como ¿quién puede igualar algo como el papado? ¿Quién puede hacerle frente? Pocos saben que pronto estarán llorando cuando vean el rostro de Jesús, que diga, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Esto ocurrirá poco después de que finalicen los 42 meses señalados. Ya hemos hablado acerca de este tiempo en otros videos anteriores y hemos visto que a través de la historia ha habido tiempos similares de tiempos y medio tiempo, y en esta ocasión estamos viendo que estos 42 meses ocurren cuando ya la herida de la bestia está sanada. Nuevamente lo que sucedió en el pasado sucede nuevamente. Eso lo vemos a través de las escrituras. Y ahora se desarrolla una nueva parte de esta saga. Aquí hay otra razón por la que el mundo se pregunta por esta iglesia y estado, como lo vemos en Apocalipsis 17. El versículo 5 dice, también se le dio. Dios le da permiso al papado para revelar su verdadera identidad. Este es uno de sus asombrosos actos judiciales, justo antes de la segunda venida. El carácter de Satanás y sus secuaces se manifestará plenamente. La exhibición de poder papal apela a los motivos egoístas del corazón humano. Satanás intentó matar a Cristo al nacer. Luchó contra el reino de Dios en los cielos, acusó al pueblo de Dios y luego vino la persecución de los santos. Este capítulo detalla ese odio hacia el pueblo de Dios. Sin embargo, el relato sagrado dice que ellos, el remanente, los santos, lo vencerán por la sangre del Cordero.
Apocalipsis 12:11. En el contexto del conocimiento de Satanás de que su tiempo es poco, Dios le da una oportunidad más para revelar su versión del conflicto. La guerra que se libra contra la iglesia está contenida por Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Hay un límite de tiempo. En otros pasajes vemos expresiones similares de permiso controlado. En el capítulo 6, versículo 4 y 8, capítulo 7, versículo 2, capítulo 9, versículo 5. Dice, continúa el versículo, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta boca parece de león, Apocalipsis 13:2, aunque Cristo es el león de la tribu de Judá, en el capítulo 5, versículo 5. El enfoque aquí está en la boca de este poder apóstata. Esto se relaciona con una advertencia previa de Pedro. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El hablar hace eco del cuerno pequeño de Daniel, en Daniel 7:8, donde proclamó grandes cosas. Las palabras blasfemas eran jactancia, Daniel 7:11 y 20, contra el Altísimo, Daniel 7:25. Un tema similar proviene del malvado rey del norte, y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Esta boca calumnia el nombre de Dios y exige que las naciones le adoren en lugar del Padre. Hablar también sugiere que se está tejiendo una red legal alrededor de los habitantes del mundo. Se están creando decretos y leyes contra el cielo. A lo largo del Apocalipsis, la palabra grande se usa a menudo para referirse a las obras de Dios. Por ejemplo, en capítulo 8:8, capítulo 12:14. Asimismo, las voces grandes se refieren a himnos angelicales de honor y alabanza. Sin embargo, hay pasajes donde Satanás y sus agentes intentan usurpar esa grandeza. Hablaba grandes cosas sugiriendo que se trata de hacer demandas o dar órdenes que pertenecen solo al patrocinio de Dios. El dragón, el gran dragón, el poder supremo del mal, Satanás, las fuerzas del mar que reclama grandeza, Babilonia, esa gran ciudad, centro de la apostasía. ¿Es posible difamar el nombre y la honra de Dios en relación con el decálogo? El énfasis en que el remanente guarde los mandamientos, capítulo 12:17, al igual que los santos, capítulo 14:12, plantea la cuestión de lealtades contrastantes. Dado que el pecado del cuerno pequeño, el papado, es contra el sábado, Daniel 8:13, esta declaración contra Dios por parte de esta iglesia centrada en Roma debe generar resistencia a ese día santo. Curiosamente, el mandamiento del sábado identifica a qué Dios pertenece su pueblo, el Dios creador. También es la marca o señal de la recreación de Dios. Éxodo 31:13 y 16:17. Si se promulga una ley para cambiar ese día de adoración, la identidad de Dios se vería afectada. Ese es el tema que se aborda en este capítulo. Un cambio en ese día sagrado sería una blasfemia. Vemos cómo Satanás y el papado actúan cuando se les da la oportunidad. Un tema esperanzador de Daniel que Juan aprovecha maravillosamente es la soberanía de Dios sobre los gobiernos del mundo. Daniel 4:17, 25 y 32. Aunque le esperan cosas terribles, el pueblo de Dios sabe que al final Él vence. Sigue diciendo el versículo 5, para actuar 42 meses. Esto indica claramente que al papado se le ha concedido ese tiempo limitado para trabajar. Será un periodo frenético de actividad odiosa.
como se señaló en las visiones del cuerno pequeño de Daniel, capítulos 7 y 8. Este periodo representa la última mitad de las semanas 70 de la profecía de Daniel 9. Dado que el tiempo de gracia para el pueblo judío terminó en la cruz, el propósito final de la misión de 490 años aún no se ha cumplido. La profecía de Juan señala que habrá un remanente y también que habrán santos. Apocalipsis 14:12. Ellen G. White señaló una aplicación profética final para este periodo de tiempo cuando declara que Satanás habrá cambiado el sábado por el primer día de la semana. Entonces tendrá lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador. Apocalipsis 13, del 4 al 8, está citado. Esto está en el tomo 19 de Manuscritos Liberados, la página 282. Este periodo de 42 meses está estrechamente relacionado con Daniel 7:25, 12:4 y Apocalipsis 11 del 2 al 3. En Daniel también se observa que el cuerno pequeño no solo habla grandes palabras contra el Altísimo, sino que piensa cambiar los tiempos y las leyes. El tema de redefinir a Dios a través de un cambio en el sábado se presenta de nuevo. 3 años y medio es un periodo escatológico predestinado. Es importante destacar que la coalición de la bestia con cuernos coronados ya está en pie antes de que comience este periodo identificado como 42 meses. Este registro revela al anticristo, la bestia del mar. 1. Acepta la adoración, Apocalipsis 13:4. 2. Desafía a Dios, versículo 5. 3. Asume funciones que solo pertenecen a Dios, versículo 3. 4. Debilita a su iglesia, en el versículo 6. Y 5. Guerrea contra los santos, versículo 7. Ahora vemos qué es lo que sale de su terrible boca. En el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Anteriormente Juan describió a Cristo llamado otro ángel poderoso, clamando a gran voz. Luego añadió, como cuando un león ruge. Apocalipsis 10, 1 y 3. En otra imitación de Cristo, la bestia abre aquí su boca león. La bestia habla con autoridad. Dado que el mundo se pregunta por el papado, este mensaje se dirige a ellos. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. El nombre de blasfemia estaba en sus cabezas, en el versículo 1, capítulo 13, como en su cuerpo de color escarlata, Apocalipsis 17:3. Es la representación de la profanación de la santidad y la blasfemia contra el cielo. Esta descripción abordada en Apocalipsis 17 es una aplastante acusación contra el Estado Vaticano y el Papa como su líder. Su capacidad para comunicar herejías es suprema. El mundo escucha y responde. Claramente, esta característica no es una expresión incidental, sino parte permanente de la naturaleza de la bestia. Es el portavoz de Satanás. Se asemeja al rey del norte de Daniel 11:36 al 45. Dios revela la consecuencia de este tipo de pecado. El que blasfeme el nombre del Señor será condenado a muerte y toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Si blasfemare el nombre del Señor, será condenado a muerte. Levítico 24:16. La autoridad de enseñanza de la bestia se expresa a través de su boca. Esta es una alusión a Daniel 7:8. Miré los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Miré entonces a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Daniel 7:8 y versículo 11 también. Esta blasfemia realza la idea de que engaña y atrae la lealtad del mundo
mediante fingimiento. Daniel 7:25 señaló, y hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo. Luego en Daniel 11:32 y 36 nos dice, con palabras suaves, engañosas, convertirá en impíos a los que obran impíamente. Trágicamente, el mundo escucha. Versículo 6, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Blasfemar el nombre de Dios es calumniarlo. Es una usurpación de ese nombre o reclamarlo o presentarse como su sagrado representante exigiendo la reverencia, debido solo a Dios. En la oración del Señor el honor sagrado transmitido a Dios se expresa en santificado sea tu nombre, Mateo 6:9. Ese honor solo se le da a un ser divino. Es una violación del tercer mandamiento al blasfemar. Blasfemar su nombre es también ocultar el nombre, no conocer a Dios por completo, no saber quién es Dios. Y de esa forma apartarse del Dios verdadero y adorar a un Dios falso. El cuerno pequeño de Daniel 8 del 9 al 12 creció hasta que llegó al ejército del cielo. Ese era el objetivo también de la Torre de Babel. Luego se propuso ser tan grande como el príncipe de los ejércitos. A continuación la verdad fue arrojada al suelo. Ambos reflejan el comportamiento del anticristo justo al final contra Dios. La próxima imprecación es contra el tabernáculo o aquellos que habitan en el cielo. No hay un "y" en el griego entre estas dos últimas frases. El tabernáculo representa a los que son ciudadanos del cielo. En el capítulo 12:12, aquellos que habitan en el cielo representan a los santos que podrían estar en la tierra o en el cielo. Esto está en contraposición con aquellos que habitan la tierra, en el versículo 8 y 12. El anticristo intenta entrar y controlar la iglesia, nuestras vidas espirituales, en apostasía. Pero el gran plan de Dios, como lo señaló Juan más tarde en Apocalipsis 21:3, nos convertimos en uno con Él. El tabernáculo es más que un lugar, es una comunión divina con su gente glorificada. La blasfemia contra el tabernáculo de Dios replica una farsa similar en Daniel 8 del 10 al 13, donde el papado del cuerno pequeño hace que parte del ejército celestial y algunas estrellas caigan a la tierra, provocando así la ruina del santuario. Pablo compara la iglesia con la que está en el cielo en Efesios 2:6, Colosenses 3:1. La bestia hace todo lo posible para desplazar esa comunión con Dios mediante el engaño y la persecución. Se imponen falsas normas que se burlan de Dios ante el pueblo. Unos se unen mediante la coerción y el control, los otros mediante el amor y la amistad. En el Nuevo Testamento se mencionan dos advertencias del fin de los tiempos sobre abominables intrusiones en el templo. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación. Según de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos que el Papa y su Santa Sede intentan redefinir lo que el cristianismo significa. Quiere recaracterizar a Dios. Por tal acto, él o ella entra simbólicamente en los recintos del templo, exigiendo la adoración de su institución o líder. Esta arrogancia se retrata descaradamente en el Catecismo Católico, donde dice en el título "Fuera de la Iglesia no hay salvación". En el número 846 del Catecismo Católico dice, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación.
Más abajito dice, por eso no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación. La Santa Sede redefine la salvación, el camino del hombre hacia el trono de Dios, lo que representa la Iglesia y reivindica el poder blasfemo de sus dirigentes que pertenecen solo a Dios. Ahora miramos que hay una guerra en contra de los que siguen verdaderamente a Dios, los leales a Dios. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía se comunicó por primera vez en Daniel 7:21, donde el cuerno pequeño haría guerra contra los santos y prevalecería. Ese momento también ocurre justo antes de la venida de Cristo, y el juicio viene a favor de los santos, Daniel 7:22. Su contexto en el fin del tiempo se menciona nuevamente en Daniel 8:10, donde la resistencia surge durante un tiempo señalado. Luego en la historia de los dos testigos se profetiza que la bestia que asciende del infierno hará guerra contra ellos, Apocalipsis 11:7, durante 3 años y medio, Apocalipsis 11:3. La bestia logra su propósito, los vencerá y los matará. En un interludio, la mujer que controla a la bestia se embriagó con la sangre de los santos y de los mártires. Capítulo 17, versículo 6. Este es un mensaje solemne. Vencer a los santos es una visión espantosa del odio y la violencia que caerán sobre los fieles de Dios al final. Sin embargo, su bienestar espiritual permanece intacto. Solo sus vidas físicas están amenazadas. Este grupo de santos leales representa a quienes escapan al desierto. Apocalipsis 12:14. Símbolo del cuidado y la protección espiritual de Dios. No todos son martirizados, pero esa posibilidad es un acto permitido por Dios en este momento. Así, a la bestia se le da permiso para hacer la guerra, al igual que al dragón, Apocalipsis 12:17. Nuevamente nos alertan estas palabras, y le fue dado. Dios permite que Satanás muestre a toda la creación cómo es realmente cuando se le da la libertad de ser el mismo. Con la presencia y el favor de Dios, su pueblo está salvo. Aunque sufra persecución por causa de la verdad, su bondad y la riqueza de su gracia son su protección y salvación. Esta cita la encontramos en Sermones y charlas en el volumen 2 en la página 329. Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación en el versículo 7. Dios lo permite, pero el establecimiento soberano viene directamente de Satanás. Imaginemos el odio del diablo como un poder mundial. La escena es impresionante y exigen los lazos más cercanos con Jesús. La lista de tribus, pueblos, lenguas y naciones se ha utilizado antes, y siempre se refiere al mundo malvado e incrédulo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La bestia, el papado, el octavo, logrará lo que ningún otro poder en la historia de la tierra ha logrado, el control coercitivo. Esta es la comisión original de Satanás. Apocalipsis 13:2. El alcance de esa misión es único en la historia mundial. Increíble será este poder religioso empuñando un cetro final sobre la tierra. Una gran nota de esperanza se presenta en la primera profecía de Daniel sobre este horrendo poder. Su opresión subversiva continúa hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que tomaron posesión del reino. Daniel 7:22. El anticristo del cuerno pequeño que
libraba guerra ha sido derrotado. La bestia conquistó a los santos silenciándolos. Apocalipsis 11:7. Mediante la persecución y el martirio. Apocalipsis 13:7. Pero ese poder es efímero por 42 meses. Obtienen la victoria sobre la bestia. Apocalipsis 15:2. Esto replica la victoria que Cristo obtuvo sobre Satanás. Cuando los santos participan de su sufrimiento, Filipenses 3:10, finalmente participan de su victoria y finalmente toman posesión del reino. ¿Adorar a la bestia o adorar a Dios? El versículo 8 dice, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Se acaba de dar una descripción amplia de quiénes son estas personas en el versículo 7. Nos dice toda tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación. Ellos son los malvados del mundo entero. En Apocalipsis 17:2, los reyes de la tierra tienen una relación ilícita con Babilonia, el cristianismo romano apóstata. El mundo la sigue. Esta profecía casi increíble revela una lealtad universal al Papa o Vaticano, en la forma en que se escribe este mensaje de tiempo futuro. Esto no puede referirse a ninguna situación en el pasado o presente, pero debe referirse al futuro escatológico cuando el gobierno de la bestia incluirá todo el mundo conocido. Y la bestia tiene un éxito casi universal en atraer a fieles. Este será el último logro de Satanás. Resonará como un nuevo orden en el mundo de las cosas y también como el pináculo del ecumenismo. Es fascinante que la palabra él sea auton. Esto confirma que la bestia debe ser una persona además de un reino. El capítulo 17 se centró primero en las cabezas y luego en la bestia. Esto dio lugar a visualizar esta bestia de Apocalipsis 13. Sigue diciendo el versículo 8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la gramática es en realidad singular, porque dice cuyo nombre es. El mundo adora al Dios equivocado, lo que resulta en la eliminación de sus individuos del libro de ciudadanía celestial. Este libro se menciona 5 veces más y se refiere a un registro divino de aquellos destinados al reino celestial. Aquí la forma en que se expresa sugiere que una decisión judicial ha declarado su destino eterno permanente. Los adoradores de la bestia son habitantes de la tierra y no serán habitantes del cielo. Todo este mundo está adorando al Dios equivocado. La bestia tiene su Dios, que es Satanás, que es el dragón. Y todos van en pos del dragón y las ideas de Satanás, que es un Dios equivocado. Eso es la apostasía. Ignorantemente ir tras algo sin saberlo. Pero en la Biblia está escrito. El libro del Cordero es un lugar codiciado para que el nombre se registre y conserve. En el Antiguo Testamento se reconocía como el lugar donde se guardaban los nombres de los justos, Salmos 69:28, Daniel 12:1. Inicialmente este último se consideraba el registro de todo el pueblo de Daniel, lo que amplió esta designación a la Iglesia Universal. Luego, Miguel liberará a todos aquellos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Ese libro es el libro de la vida del Cordero. Fue su sangre la que venció al dragón en nombre de los santos. Apocalipsis 12:11. Ellos a su vez lavaron sus vestiduras en esa sangre. Apocalipsis 7:14. Sus nombres pertenecen allí. Cuando la bestia llegue a su fin,
el mundo se maravillará de una manera diferente. Se les identifica como aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, pero que estuvieron allí desde la fundación del mundo. Este mensaje singular revela un plan de redención que abarca a todos. Cada individuo fue elegido por ese plan de restauración y escrito en el libro. Nos dice 1 Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sin embargo, Dios tiene autoridad para eliminar ese nombre. Los nombres pueden borrarse de ese registro. Los santos a su vez tienen sus pecados borrados y sus nombres retenidos. Versículo 9. Si alguno tiene oído, que oiga. Muchos eruditos creen que esto se refiere al siguiente versículo, pero en todas las iglesias que vimos en el capítulo 2 y 3, este es un pensamiento de suma para estudiar y aprender cuál era el significado del mensaje que se acababa de presentar. Dice ahora el versículo 10 y 11. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí miramos un manifiesto judicial. Existe un gran conflicto en cuanto a lo que significa este versículo, el versículo 10. La mejor vista es simplemente verlo como un comentario agregado, proporcionando 2 misivas divinas. Una declaración sobre la justicia de Dios. 2, un comentario de afirmación a los santos leales. Esto sirve como advertencia a todos los perseguidores. El pueblo de Dios será encarcelado e incluso enfrentará el martirio, pero Él se ocupará de los perpetradores y perseguidores. Claramente los santos se unirán a Jesús en la comunión de sufrimiento. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Seremos semejantes a Jesús en el sufrimiento. Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y esto se llama la ley de retribución. Revela que Dios es justo, pero su prerrogativa judicial la ejerce en un momento preciso. La oposición y la persecución hasta la muerte siempre han sido parte del riesgo de los fieles de Dios. Juan estuvo en la prisión de la isla de Patmos por su testimonio. Capítulo 1, versículo 9. En la reveladora profecía apocalíptica que Jesús dio a sus discípulos justo antes de la cruz, les advirtió, serán entregados, perseguidos y condenados a muerte. Mateo 24:9. El hermoso espíritu de Esther, antes de su audaz comparecencia ante el rey Asuero, dijo, si perezco, que perezca. Esther 4:6. Y ese también debe ser nuestro espíritu. ¿Por qué se vuelve tan cruel? La integridad moral del gobierno de Dios se ve amenazada. Dios busca súbditos que se mantengan fieles e inquebrantables, incluso hasta la muerte. Serán recompensados. Esa lealtad se describe con sencillez en el resto del versículo. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dado que la persecución y el juicio son parte de la profecía del tiempo del fin, que Dios permite que suceda,
Esta asombrosa frase está dirigida a los santos. Esto sugiere que reconocen los eventos inevitables y la voluntad soberana de Dios. 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso a su vez está representado por la fe de los santos. Fe es un sustantivo que anticipa constantemente la acción. La resistencia caracteriza esa acción. Tal paciencia aconsejó Dios en las iglesias de Éfeso, Tiatira y Filadelfia. Los santos se caracterizan, definen e incluso se describen por no amar sus vidas hasta el punto de la muerte y por confiar en Dios, quien finalmente acabará con el mal. Apocalipsis 6:11. Ahora aquí vemos que la bestia semejante a Satanás. Una segunda bestia aparece en la escena del fin de los tiempos, y esta criatura está señalada como miembro de una falsa trinidad, en el capítulo 16:13, denominada el falso profeta, comparándolo con Apocalipsis 19:20 y capítulo 20, versículo 10. El registro no aclara el momento de su aparición. Sin embargo, cuando habla como un dragón en nombre de la primera bestia, es claramente posterior al surgimiento de la bestia del mar. Ambas son identificadas como salvajes, brutales y sanguinarias. La bestia terrestre funciona como facilitadora y ejecutadora de una ley geopolítica única de la bestia del mar. Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y miré o vi, marca esto como una nueva escena dentro de la historia de la visión. Se acabó la visión de la primera bestia, ahora pasamos a la segunda. Y esta nueva criatura también se identifica como Therion, una bestia feroz, al igual que la primera criatura. Dado que luego se le identifica como un falso profeta, sus acciones bárbaras se relacionan con asuntos religiosos. Esa es una preocupación alarmante. Plantea una realidad escalofriante de que un poder civil ejercerá una fuerza opresiva en apoyo de los asuntos eclesiásticos o religiosos. Como la primera bestia, esta bestia asciende o se levanta, y este es un debut decidido en la historia del tiempo del fin. El significado de la tierra ha sido un problema para los estudiosos. La gama de ideas presenta muchas posibilidades complejas. Hay, sin embargo, una clave maravillosa. La primera bestia sale del mar, el segundo de la tierra. Estas son imágenes opuestas o contrastantes. Se prevé entonces que traigan orígenes o comienzos contrastantes. Dado que se nos dice lo que representan el agua y el mar en la profecía, la tierra representaría lo contrario. Por ejemplo, vemos que surge del mar en Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto donde las rameras se asientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Esta bestia nos dice que salió de esas aguas, de los pueblos, de las personas. Y vemos que lo comparamos cuando surge de la tierra, que es una área no desarrollada, vacía de masas, de pueblos, muchedumbres, de naciones y lenguas, donde está solitario. Vemos en Isaías 57:20 sobre la bestia que surge del mar, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nuevamente, eso es la característica de la bestia que surge del mar con los impíos. Y el contraste sería
ahora pacífico, personas pacíficos, sin problemas ni maldad, al menos al iniciar. La bestia es un reino o nación que surge como un cordero en una zona del mundo despoblada y busca hacer el bien. Esta bestia representa, en primer lugar, el inicio histórico de una nación que avanza rápidamente hasta su fin. Y Estados Unidos de América encaja a la perfección con sus orígenes. Comenzó con peregrinos que emigraron de Europa para escapar de la opresión religiosa del catolicismo. Su estructura civil se basaba en dos principios: el cristianismo protestante y el concepto del republicanismo. Sigue diciendo, versículo 11, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Esos dos cuernos que representan esos grandes ideales nunca se vuelven a mencionar. Sin embargo, aparece una paradoja. Una nación religiosa con dos cuernos de cordero, representando a sus dos principios fundamentales que la llevarían a la grandeza, se vuelve satánica. La bestia del mar tenía boca como de león rugiente, vomitando palabras en contra de Dios. La bestia de la tierra tira de su boca expresiones como las de Satanás. Vemos ahora cuando el dragón habla. ¿Y cómo es que habla el dragón? Vamos a ver, para poder entender cómo es que esta bestia habla, porque dice que habla como Satanás. Entonces vamos a ver cómo es que Satanás o el dragón habla en la Biblia, porque la Biblia registra algunas de sus palabras. Por ejemplo, el jardín del Edén, en el desafío de Satanás a Job y las tentaciones de Cristo en el desierto proporcionan un marco clave de cómo ese maestro del mal será retratado al final de los tiempos. Y vamos a ver en estas siguientes mensajes o tabla acerca de que el dragón habló y también que el dragón hablará. Empezamos con el jardín del Edén, que nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, del 1 al 5. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas en la página 38. Y el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén: de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración fundada
únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Encontramos esta cita en Conflicto de los Siglos, la página 523. Y nuevamente, esta cita dice: Satanás seduce a los hombres, ahora como sedujo a Eva en el Edén, con halagos, incitando el deseo de obtener conocimiento prohibido y excitando la ambición de exaltación personal. Fue el abrigar estos males lo que causó su caída, y con ellos pretende la ruina de la humanidad. Seréis como dioses, declara, conociendo el bien y el mal. El espiritismo enseña que el hombre es una criatura de progreso, que su destino desde su nacimiento es progresar incluso hasta la eternidad hacia la divinidad, y además cada mente se juzgará a sí misma y no otra. El juicio será justo porque es el juicio de uno mismo. El trono está dentro de ti, dijo un maestro espiritista al despertar en él la conciencia espiritual. Mis semejantes, todos eran semidioses no caídos. Y otro declara: todo ser justo y perfecto es Cristo. Eso está en el Conflicto de los Siglos en inglés, la página 554. La ley de Dios, por obra de Satanás, será invalidada. En nuestra tierra, de la que se jacta la libertad religiosa llegará a su fin. Esto está en el libro del Evangelismo, página 236. Y este es el trabajo final de esta bestia de la tierra, que habla como dragón. Y continuamos con ahora reprochando a Dios por el caso de Job. Job capítulo 1 del 7 al 11 dice: Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job es representado ante nosotros como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo lo que poseía. Sus lazos familiares se rompieron. Sus hijos le fueron arrebatados. Durante un tiempo su cuerpo estuvo cubierto de llagas repugnantes y sufrió mucho. Sus amigos intentaron hacerle ver que él era responsable por su conducta pecaminosa de todas sus aflicciones. Pero él negó la acusación declarando: Consoladores miserables sois todos vosotros. Al procurar demostrar que Job era culpable ante Dios y merecedor de castigo, sus amigos le pusieron una dura prueba y lo colocaron bajo una falsa luz. Pero Job no se desvió de su lealtad y Dios recompensó a su fiel siervo. Eso está en la revista de las Señales de los Tiempos del año 1899. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia
y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo esperaban por llevar el Evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la Iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Obrará con grande potencia señales y milagros mentirosos. Según de Tesalonicenses 2:9. Por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo peligroso, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado, sin mácula y sin reprensión, para comparecer ante él a su venida. Segunda de Pedro 3:14. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la Iglesia que en los días apostólicos. Conflicto de los siglos, página 13. Se le dará a usted oportunidad de decir: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y en medio del pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte. Tomo uno de mensajes selectos en la página 134. Ahora miraremos la tentación en el desierto. 1. La encontramos Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas. Fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías 33:6. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Habacuc 3, 17 y 18. Esto lo encontramos en el deseado de toda la gente en la página 97. Y el Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahora la tentación en el desierto 2. Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente el diablo queriendo dudar a Jesús. Satanás quiso aprovecharse de la humanidad de Cristo e inducirlo a sobrepasar los límites de la confianza,
a caer en el pecado de la presunción. Pero, aunque manifestaba una confianza perfecta en su padre, se negó a ponerse en una posición que requiriera la intervención de su padre para salvarlo de la muerte. No forzaría a la providencia a rescatarlo, dejando así de dar al hombre un ejemplo de perfecta confianza y sumisión. Eso lo encontramos en este libro, El Eco de la Biblia, escrito en el año 1892. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Deseaba toda la gente, es página 101. Y vamos a la tercera tentación, Lucas 4, 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si el hombre sacrifica los principios justos y la verdad para evitar así la persecución y las pruebas en esta vida, podrá obtener la amistad del mundo, pero perderá el favor de Dios. Intercambia su bienestar eterno por consideraciones insignificantes. Pero, ¿quién obedece los requerimientos de Cristo sin buscar ni planificar su propia conveniencia, prefiriendo incluso sacrificar su vida temporal antes que alejarse de la luz de la verdad? Y eso asegura la recompensa de la vida eterna. Jesús dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Eso está en la revista Señales de los Tiempos, en 1878. Vemos que el acto capital que coronará el gran drama del engaño que está sucediendo será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Él mismo se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis 1, 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura
haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Conflicto de los siglos, página 608. Ese engaño es bastante grande, que necesitamos de hoy prepararnos espiritualmente para nosotros mantenernos firmes en Cristo Jesús y poder pasar esos engaños. Pero aunque Satanás trabaje diligentemente, no debemos desanimarnos, pues el capitán de las huestes del Señor ha dicho: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tened ánimo, yo he vencido al mundo. Está en la revista The Review and Herald en el año 1889. Y hemos visto cómo es que Satanás ha hablado, y los propósitos que él utiliza al hablar. Oremos aquí unas series de artículos también que nos demuestran cómo hay una unidad en la apostasía, que también proviene de la segunda bestia. Y todos estos asuntos son áreas engañosas que Satanás usa y ejerce a través de la bestia terrestre. En su tiranía religiosa más audaz, los protestantes de América traen falsedad y creencias traidoras al mundo. Curiosamente, como pronto se revelará, surgirá el tema de la fuerza, especialmente en torno a una sola doctrina. Esta bestia se convierte en la voz de Satanás, el dragón. Mateo 7:15 nos dice que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y es evidente que la segunda bestia captura la religión organizada al servicio de la primera. Si esta interpretación es correcta, y creemos que lo es, los protestantes de América se volverán cada vez más favorables a Roma. Y es más, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. La historia se sacrifica en el altar del ecumenismo como ofrenda a Roma. Ningún sacrificio es demasiado grande para impulsar el movimiento de unidad que está llevando a la Iglesia no católica de vuelta al papado. En el año 1994, la duquesa de Kent, 7 obispos anglicanos y más de 700 clérigos ingleses se convirtieron al catolicismo. El mismo revisionismo histórico lo practican los líderes evangélicos estadounidenses, que deshonran la memoria de quienes preservaron el evangelio con su sangre. En Trinity Broadcasting Network, la mayor cadena de televisión cristiana, el fundador de la cadena, Paul Crouch, y el popular teleevangelista y senador Benny Hill declararon que la doctrina católica romana no es una preocupación, porque después de todo, los católicos aman a Jesús. En otro programa, Crouch les dijo a dos sacerdotes y a una destacada laica católica que eran invitados. En esencia, dijo, nuestra teología es básicamente la misma. Algunas de estas supuestas diferencias doctrinales son simplemente cuestiones de semántica, o sea, el lenguaje que no se entiende. Una de las cosas que nos ha dividido, refiriéndose a la transubstanciación, durante todos estos años no debería haber. En realidad, queríamos decir lo mismo, pero lo expresábamos de forma ligeramente diferente. Así que les dijo a los críticos y a los teólogos quisquillosos: fuera en el nombre de Jesús, unámonos con Roma en un espíritu de amor y unidad. Y allí hubo aplausos.
Esto lo encontramos en el libro La, la mujer sentada en la bestia. Quizás la preocupación de los verdaderos cristianos, llamados aquí en el capítulo 13 santos, se expresa mejor en estas palabras de Mary Ann Collins, una ex monja católica que describe con profunda preocupación sobre temas católicos. Dice, al Papa se le llama Santo Padre y a la Iglesia Católica Santa Madre Iglesia, según la Enciclopedia Católica. La idea de la libertad religiosa es errónea. ¿No se supone que las personas usen su propio criterio para determinar sus creencias religiosas? Según el derecho canónico, las leyes oficiales que rigen la Iglesia Católica Romana, los católicos deben someter su mente y voluntad a cualquier declaración de fe o moral hecha por el Papa o por un concilio eclesiástico. También deben evitar cualquier cosa que contradiga dichas declaraciones y pueden ser coaccionados si no cumplen. La Iglesia Católica enseña que solo el magisterio de la Iglesia Católica, que son el Papa y los obispos en comunión con él, tiene derecho a interpretar las Escrituras. Nadie más, solo ellos. A nosotros no se nos permite interpretar las Escrituras por nuestra cuenta. Debemos consultarlo con las autoridades eclesiásticas. Y esos mismos pensamientos, ideas, se llevan hacia todos los protestantes que tienen que dirigirse a alguien. No pueden por sí mismos interpretar o leer la palabra de Dios. No tienen el derecho. Tienen que buscar a alguien, a su pastor o a alguien que sí sepa. Pero no dice así la palabra de Dios. Nosotros podemos leerla. Y Jesús viene a nosotros, quien nos da la revelación, como dice Apocalipsis 1:1. El catolicismo enseña que los católicos deben recibir con docilidad cualquier directiva que les den las autoridades de la Iglesia Católica. El catolicismo enseña que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, su sistema sacramental, el sacerdocio y el Papa. Eso mismo también dan hacia los protestantes, que tienen que estar en su iglesia. Y si no están en su iglesia se perderán. Tienen que ser parte. Pero nuevamente, no dice así la palabra de Dios. Los católicos tienen su fe en la Iglesia Católica. Su fe en Cristo se transmite a través de la Iglesia Católica y no directamente en Jesús mismo. Su norma de fe es el Catecismo de la Iglesia Católica y otros documentos católicos oficiales. Esto incluye la Biblia católica según la interpretación del Magisterio Católico. Y esta cita está sacada de el sitio web que en inglés es catholicconcerns.com. Y estas imágenes y antecedentes sugieren engaño dentro de la propia comunidad del pacto, el pueblo verdadero de Dios. Mientras que la primera bestia habla en voz alta y desafiante contra Dios, la segunda bestia hace que las afirmaciones de la primera suenen plausibles y persuasivas. Los falsos maestros en la iglesia están fomentando la transigencia con las instituciones idólatras de la cultura, todas ellas asociadas de alguna manera con el culto romano. Esta cita sacada en inglés el libro de Apocalipsis, escrito por Bale. Y esta apostasía se intensifica y alimenta mediante el poder impulsor de la bestia terrestre. Lo que sigue fortalece a Roma y revela la trágica decadencia en la que se hundirá la América protestante. Podemos ver aquí que al final hay una apostasía y una apostasía grande. La podemos llamar apostasía omega.
Y hemos visto que la segunda vez que empezamos a ver primer versículo sobre lo que es la introducción de la segunda bestia, quién es la segunda bestia, cómo hace todo para desviar la adoración al Dios verdadero, cómo lleva a ellos hacia que regresen los protestantes a la iglesia madre. Todas estas apostasías están sucediendo. Nosotros lo miramos en las noticias, los, los gobernadores, los gobernantes, los líderes, cómo ellos quieren y buscan esa unidad entre la iglesia y el Estado. Y eso es la característica principal de esta segunda bestia. Y es la segunda bestia que hará esos cambios. Y como miramos ahorita lo que sucede a nuestro alrededor, estamos viendo que todo está listo. Todo está listo para hacer los cambios. Pero sabemos que Dios tiene el control. Él está esperando a un pueblo santo que se santifique para poder empezar todos los eventos finales que están por empezar. Satanás está preparado y listo, lo tiene todo para en cualquier inicio. Y miramos que en este año 2025 todas las cosas están saliendo, se están incrementando, las desgracias, terremotos grandes, destrucción, crimen, todo. Sabemos que Jesús está pronto por venir. Y nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar verdaderamente a Cristo Jesús y su verdad. Nosotros mismos tenemos que ir a abrir la palabra de Dios, leerla. Por eso oramos para que Jesús nos ilumine y nos dé entendimiento de lo que Él dijo aquí, ya sea en el libro de Apocalipsis o en toda la Biblia. Porque toda la revelación, toda la Biblia habla de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que saber quién es. Porque Él es el Dios que se le dará la adoración. El Dios del día verdadero de descanso. Lo cual, eso será la controversia entre la adoración a lo verdadero o a lo falso. Dejaremos hasta aquí este estudio y continuaremos en el siguiente, más acerca de la bestia segunda, lo que significa y más características y cualidades que miraremos cómo es que está llegando para que cuando suceda nosotros sabremos y no caeremos en esos engaños, en esos milagros que sucederán, que traerá esta segunda bestia. Para terminar, vamos a concluir con una oración. Gracias, Padre, porque nos permitiste estudiar una vez más este capítulo 13. Ayúdanos para que nosotros podamos comprender en el conflicto que estamos viviendo entre el bien y el mal. Ayúdanos a que nosotros podamos mantenernos firmes buscando la verdad, buscándote a ti para poder sobrepasar todas estas dificultades. Sabemos que tú tienes todo el control y ayudas a tus hijos, los que quieren buscar la verdad, tú les ayudas a que la encuentren. Queremos ser nosotros esos buscadores de la verdad y dar nuestro corazón hacia la verdad, rendirnos ante Jesús. Gracias por todas esas cosas que tú nos das y miramos las dificultades que suceden a nuestro alrededor. Pedimos por todas las personas, porque hay personas inocentes que sufren, pero tú estás en control. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe. Y gracias por todo lo que tú nos das. Bendice a cada uno que escucha y vea este video. Todo esto te lo pedimos no por merecerlo, sino en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, en el siguiente video continuaremos el resto del capítulo. Primeramente, Dios. Que Dios les bendiga.